Mi nombre es Eugenio Contreras Tello, soy de la quinta región, soy profesor de educación básica. Llevo 10 años, perdón, de ejercicio en la Corporación Municipal de Viña del Mar, trabajo en una escuela altamente vulnerable. Tengo una maestría en educación, con mención en evaluación educativa de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Desde el año 2013 aproximadamente he trabajado en lo que es universidad. Trabajé en la Universidad de Viña del Mar haciendo supervisión de práctica profesional, uno y que otro curso. Y el año 2017 me invitaron a trabajar en la Universidad de Playa Ancha, en la UPLA, en la unidad de desarrollo docente, que hoy día por decreto cambió de nombre a unidad de acompañamiento docente. Entonces, en esa área me muevo también en la escuela, trabajo todo lo que es el área de ciencia, tengo también por ahí una especialización en ciencia. Así es que estoy agradecido también de Evelyn, de la fundación que me invitaron a participar. Y en estos momentos también compartí con ustedes un poco de los conocimientos y el trabajo que es el desarrollar estas rúbricas, ya rúbricas que se ven y se escuchan bonitas, pero cuando nos tocan un poco trabajarlas, desarrollarlas, como que le hacemos el quite, y a veces suena hasta un poco complejo poder armarlas, pero no es tanto. Hay que ir un poco puliendo, ¿no es cierto?, el tema, soltando un poco la mano en la redacción, y ahí vamos adquiriendo, ¿cómo se llama?, experticia en el tema. Bueno, la fundación me invitó entonces como a trabajar con ustedes y a compartir un poquito sobre la elaboración de rúbricas, ¿no es cierto?, evaluando, ¿no es cierto?, el aprendizaje a través de la rúbrica, la confección de rúbrica. Así es que vamos a entrar de lleno en el tema. Voy a compartir con ustedes una presentación y de ahí ir conversando algunos elementos, exponiendo algunos tips, y posteriormente, ya casi al final, poder realizar un pequeño ejercicio con todos estos elementos para que nosotros podamos también ver que no es tan difícil, pero sí es algo muy importante que tiene que ver con esta elaboración, que es poder compartir, ¿no es cierto?, nuestro trabajo con nuestros colegas, porque de esa manera también nosotros le damos confiabilidad al instrumento que estamos elaborando, y también le damos validez, ¿ya? Así es que voy a invitarlos también a que revisen, y por ahí tenemos alguna actividad en un programilla, en una herramienta TIC, que nos vamos a poder contestar, ¿ya? No sé si me escuchan todos, porque como no lo estoy viendo, entonces para saber que realmente no tengo problemas de conectividad. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, se escucha bien. Qué bueno. Ya. Voy a entonces compartir con ustedes esta presentación, ¿ya?, para que podamos ir trabajando con ella. Les voy primero a invitar a que ustedes puedan ingresar a esta página web, www.menti.com. Les va a solicitar un código que está en color rojo, y podamos compartir, iniciar esto a partir de una pequeña reflexión de esta actividad, ¿ya? Menti.com. Ahí está el código. Esta es una herramienta web que nos permite un poco, nos entrega herramientas de evaluación rápida. Ya yo les sugiero bastante utilizarlas cuando puedan. Es muy amigable. Hay también bastantes tutoriales en YouTube. Hoy en día nos hemos hecho los profesores muy amigos de YouTube, producto de esta situación de educación a distancia. Así es que lo invito. No sé si pudieron notar el código. No, Voy a dejar de compartir. no, ¿Lo vieron? ¿Sí? no se alcanza a ver todo. Ya, lo voy a volver a compartir. O Ahí está. dilo. Es que me lo tapa la pantalla acá. ¿Lo puedes decir mejor? Ya, es el 4924 49. 24 48 2.
49, 24, 48, 2. sí, 49, 24, 48, 2. Se llama www.menti.com. Listo. Ya. Los que ya pudieron entonces ingresar, ya, yo me voy a ir ahora, me voy a ir a la otra, me voy a ir acá a compartir con ustedes la pantalla para que lo visualicen, ¿sí? Y vamos a poder entonces realizar la actividad para que lo visualicemos todos. Ya. ¿Ven ustedes entonces acá la pantalla? ¿La logran ver lo que estoy presentando? Instrumento de evaluación. Ya. Entonces, ustedes van a entrar al Menti con ese código que ustedes anotaron y van a tener que responder la pregunta que aparece ahí. Dice, ¿qué instrumento de evaluación utilizas generalmente en tu práctica pedagógica? Instrumento ya entendamos como instrumento, ¿no es cierto?, las pruebas escritas, entendamos como instrumento de evaluación una lista de cotejo, una rúbrica. ¿Qué es lo que más usted utiliza en el quehacer pedagógico, en lo que hacen sus clases? Oye, me dice que tengo que entrar a una página, no sé cómo entrar a la. No pude entrar a la página. Dice que tengo que entrar a una página que se Eugenio, ¿Sí? respondí la primera con ese código. pregunta y me aparece un corazón, Mentimeter. Gracias por su participación. Regístrese en Mentimeter y ver los resultados de la votación. Porque yo respondí una primera pregunta, intenté entrar de nuevo con el código y me manda donde mismo. Menti.com. Entonces, ¿qué hago? Espera un poquito, vamos a resolver el tiro esta situación porque Sí, me algo pasa está lo mismo. pasando. Algo le Me está pasa pasando. lo Sí, pasa lo mismo, Claro, Eugenio. Ya, vamos a ver qué podemos como solucionar con esto. Voy a ingresar de nuevo. Vamos a ver nuestras presentaciones. Muy complicado. no es tanto. Al principio cuesta, pero después ya nos hacemos amigos. ¿Y dónde hay que escribir aquí? Ya, sí, de hecho dice que ahí hay una persona que está. Que te vaya bien, cariño. Ay, qué raro. Me dice que hay. Yo Ahora, respondí la pregunta número 2 de todas formas. ¿Por qué las rúbricas no son tan utilizadas en las prácticas pedagógicas? Esa respondí yo. sí, acá La hay primera una. no estaba. La primera no. Ay, qué raro, sí, está acá en el. De hecho, yo la estoy observando, no sé. Ya, vamos a, ¿cómo se llama? A avanzar con esto, no nos vamos a entrampar y vamos a generar un diálogo con esta misma pregunta. La idea es que visualizaran ustedes esta herramienta web que algo debe haber pasado, seguramente en la conectividad, pero lo ocupo yo generalmente cuando hago talleres o hago alguna clase con los profesores de la universidad. Si es que no, algo le tiene que pasar. Entonces, la idea es que podamos reflexionar sobre esta actividad, esta pregunta: ¿qué instrumento de evaluación utilizan generalmente en las prácticas pedagógicas? ¿Qué es lo que generalmente ustedes utilizan en sus prácticas pedagógicas? Pueden, si no les funciona, lo pueden escribir a través del chat también, del Zoom, si no hay problema.
ir participando para que vayan haciendo las preguntas. Ahora pueden abrir su micrófono para preguntar o para compartir sus instrumentos que ocupan en las salas. Exacto. Suele pasar esto de la tecnología hoy en día, a veces se porta muy amigablemente con nosotros y otras veces es bien ingrata. Pero como somos profesores y no estamos alejados de esto, cuando un recurso no nos servía, ¿no es cierto?, no nos ayudaba, inmediatamente generábamos otra instancia para poder salir del paso. Y hoy día nos encontramos lo mismo. Así es que vamos a partir con esta preguntita. Y ahí vamos a poder entonces reflexionar un poquito sobre esto. Eugenio, dicen por el chat lista de cotejo, escala de Likert. ¿Ya? La escala de Likert, sí, generalmente bastante usada, más como que dentro de los instrumentos que utilizamos más la lista de cotejo porque es más rápida, ¿no es cierto? Esta situación de la ausencia y la presencia de elementos es como bastante rápida, ¿verdad? Voy a compartir de nuevo la presentación y vamos a ir trabajando con ella nomás, Evelyn, para que así no tengamos problemas con los tiempos. Ya, entonces, ¿qué instrumentos de evaluación utilizan generalmente? Decía lista de cotejo, escala de Likert, ¿no es cierto? ¿Alguien por ahí utiliza más que las pruebas escritas como una fuente de evidencia de recopilación de datos? Perdón, evaluaciones sumativas. Claro. La evaluación sumativa generalmente la trabajamos mediante cuestionarios, ¿no es cierto?, pruebas escritas, pero me asombra saber de que hay bastante gente que esté ocupando los instrumentos de tipo de observación, ¿ya? Tanto la rúbrica como la lista de cotejo son instrumentos de observación que nos permiten, ¿no es cierto?, ir determinando ciertos niveles de logro respecto de un producto o una tarea que nosotros le estamos pidiendo a nuestros estudiantes. Bastante bien, no parto de la nada, eso es bastante bueno. Ya, entonces les voy a presentar era el objetivo de hoy día, que es compartir tips para la elaboración de rúbricas de evaluación para el monitoreo y retroalimentación oportuna de los estudiantes. Uno de los elementos fundamentales de la rúbrica es que además de ser un instrumento objetivo, ya que nos permite objetivizar, ¿no es cierto?, el contenido, presentarlo, los elementos que nosotros vamos a evaluar, nos permite también entregar retroalimentación oportuna a nuestros estudiantes, porque la evaluación para el aprendizaje, que es donde se centra la rúbrica, estos instrumentos de observación, nos dice y nos plantea que el aprendizaje debe ser, ¿no es cierto?, monitoreado constantemente. Por lo tanto, nosotros en ese monitoreo debemos entregar a nuestros estudiantes elementos que les permiten a ellos avanzar, ¿ya? Así es que nos vamos a ir entonces con esta situación. Ya. Vamos a partir conversando un poquito que tenemos que tener presente que la evaluación se clasifica según 3 elementos: el momento, el agente y el propósito. Que lo más seguro es que ustedes todos los manejen, porque esto no es algo nuevo o que estemos descubriendo, sino que es algo que nosotros trabajamos constantemente. Y a veces como que pensamos que no sabemos, pero sí, constantemente lo hacemos, solamente que ahora estamos ocupando un lenguaje más técnico pedagógico, y en este caso, por ejemplo, vamos a clasificar la evaluación en el momento, en el cuándo, ¿no es cierto? Si esta evaluación va a ser en un inicio de la unidad, inicio de año, va a ser en el proceso en que estoy llevando a cabo una unidad, o va a ser al final, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, dar, ¿no es cierto?, certificar, ¿ya? El agente hace referencia al quién. ¿Quién va a evaluar? Evalúa el profesor. Si evalúa el profesor, entonces estamos en presencia de una heteroevaluación, porque hay un sujeto, ¿no es cierto?, que está en una posición jerárquica más elevada que el otro, en este caso el estudiante. Otro agente en este caso sería el estudiante, el propio estudiante, quien evalúa, ¿no es cierto?, su actuar, su procedimiento. Entonces ahí hacemos referencia a una autoevaluación, es el propio sujeto quien se evalúa a sí mismo. Y si queremos que se evalúe nuestro estudiante, entonces estamos en presencia de una coevaluación, ¿ya? Es decir, entre pares se van a evaluar, ¿ya?
Por otro lado tenemos el propósito, y el propósito hace referencia al para qué. ¿Para qué yo voy a evaluar? Voy a evaluar para generar un diagnóstico. Quiero saber cuáles son los conocimientos de entrada que tiene mi estudiante frente a una nueva unidad. Voy a evaluar, ¿no es cierto?, para ir monitoreando, retroalimentando, ¿no es cierto?, a mi estudiante en el proceso mismo. Entonces ahí estoy frente a una evaluación formativa. O voy a evaluar para certificar, ¿no es cierto?, que mi estudiante adquirió el conocimiento y puede avanzar hacia una nueva unidad, o en este caso puede repetir o puede reprobar. Frente a eso, entonces estamos al lado de una evaluación sumativa. Así se clasifica la evaluación. Momento, el cuándo, el agente, el quién, y el propósito, el para qué. ¿Hasta ahí alguna duda? No, todo ¿No? claro. Perfecto. Y aquí nos vamos a encontrar con esta rúbrica que se enmarca en instrumentos de evaluación que son del tipo de pauta de observación. Y como bien lo mencionaron ustedes al inicio, en esta actividad un poco fallida, la lista de cotejo se enmarca en un instrumento de tipo de observación, ¿ya? Y la lista de cotejo tiene una caracterización dicotómica, es decir, nosotros observamos, ¿no es cierto?, si es que hay ausencia o presencia de ciertos elementos que nosotros estamos pidiendo a nuestros estudiantes. Y por el otro lado tenemos las escalas de apreciaciones, y dentro de esa escala de apreciaciones tenemos la escala de apreciación numérica, la gráfica y la descriptiva, y la característica de ella es que nosotros evaluamos con esta escala a través de niveles de logro. Y aquí, en esta escala de apreciación, específicamente en la de tipo descriptiva, es donde se encuentra la rúbrica. ¿Y por qué estas pautas de observación son buenas? ¿O por qué las utilizamos? ¿Cuáles son sus características? Primero, porque nos permiten a nosotros evaluar procesos de tipo formativo o sumativo. Por otro lado, tanto nosotros como docentes, como nuestros estudiantes, pueden autoevaluarse, pueden, ¿no es cierto?, coevaluarse, o nosotros podemos evaluarlo a ellos. Estas pautas de observación se establecen a través de criterios e indicadores que se van a estructurar y que nosotros previamente debemos comunicárselo a nuestros estudiantes, ¿ya? Y finalmente permiten estas pautas de observación que nosotros podamos hacer una retroalimentación efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a poder, dentro de plazos cortos, ¿no es cierto?, cercanos, comunicar a nuestros estudiantes con precisión y detalle cuál es el nivel de logro que ellos obtuvieron referente a alguna actividad que nosotros le pedimos a ellos que pudieran desarrollar. Viene el Menti, pero como habíamos tenido problemas con el Menti, vamos a la segunda pregunta, que la voy a dejar acá acá en la presentación, para que la podamos también conversar, porque lo más probable es que nos pase exactamente lo mismo. No sé qué le habrá pasado. Lo probé antes de iniciar y estaba bien, pero bueno, la tecnología es así. A veces nos ayuda y otras veces se transforma en un enemigo. Ya, aquí va la segunda preguntita que tiene que ver con esto. Se me cayó la pregunta. Ya, la siguiente pregunta es esta que está acá, ahora sí, la encontré. ¿Por qué las rúbricas no son tan utilizadas en las prácticas pedagógicas? ¿Ustedes por qué creen que estas rúbricas, este instrumento de evaluación, no son tan utilizadas en nuestras prácticas pedagógicas? Nosotros, si bien muchas veces decimos sí, las conocemos, son buenas, pero no siempre las utilizamos. Yo al menos... ¿Profesora? Sí, la escucho. Yo al menos las utilizo siempre. Perfecto. Es uno de los principales instrumentos que utilizo con los estudiantes, porque me permite evaluar el proceso. Muy bien, esa es la idea, evaluar el proceso. Y lo otro fundamental de estas rúbricas, que yo siempre digo, son súper reciclables. O sea, eso es lo que me gusta mucho de ellas, que las utilizo, las puedo utilizar muchas veces, por lo tanto, la trabajo una vez y a la próxima actividad las puedo utilizar, puedo sacar elementos, les puedo incorporar, y eso es lo bueno de este instrumento. Y una vez que los estudiantes se familiarizan con ese instrumento,
no le es fácil, no le es difícil No, para nada, porque construirlo. sí, yo también siempre recomiendo trabajar, construir las rúbricas con nuestros estudiantes previo a la evaluación. Claro. Y a veces uno se sorprende porque allí uno también está haciendo diagnóstico previo a la evaluación y se da cuenta si es que entendieron. A ver, me acuerdo que en una oportunidad yo hice lo practiqué con un estudiante de octavo básico, construir una rúbrica para evaluar el contenido de las células. Yo había pasado la célula eucarionte y la procarionte, y me empecé a dar cuenta cuando construí con ellos que ellos solamente se le había quedado la célula eucarionta. Entonces habían olvidado la célula procarionte. Entonces, frente a eso dije, ya, no puedo evaluar, tengo que esperar un poquito, ¿no es cierto?, unas 2 clases, volver a retomar el contenido, y ahí ya pude evaluar. Y ahí ya sí los chicos pudieron de alguna manera interiorizar el contenido y hubo buenos resultados. Pero es una práctica que no muchas veces se utiliza. Yo he tenido bastantes conocidos que como le hacen el quite a la rúbrica, y qué bueno, profesora Tilma, ¿verdad? ¿Ese es su nombre? Sí, sí. Qué bueno que haya hecho de su práctica Eugenio. pedagógica esta rúbrica parte de ella. Evelyn. Eugenio, dice acá una profesora que no la utiliza porque implica en la planificación y es mucho más complejo. Sí, eso es verdad. Toma mucho más tiempo. De hecho, uno prefiere trabajar con la lista de cotejo que trabajar con las rúbricas, porque la lista de cotejo de elaboración más rápida. Y uno tiene que solamente elaborar un indicador. Acá la diferencia es que como uno tiene que elaborar más niveles de logro, complica más. De repente, como entre pasar de un nivel a otro, esas cositas como que complejizan. Además, permíteme decir que le permite a los estudiantes categorizar a los estudiantes, o sea, en Exacto, qué sí. nivel están. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y aparte, y lo otro es que tampoco queda duda, cuando uno le presenta la rúbrica al estudiante y el estudiante no le fue bien, no, por lo menos a mí me ha pasado que nadie me ha llegado a reclamar, porque además que uno se las presenta antes, Hay menos reclamos, sí. conocimiento, que es como lo que yo siempre también hago alusión. Ah, Ojalá yo- cuando yo hubiese estudiado, cuando yo estudié en básica, en media, en la universidad, me hubiesen evaluado con rúbrica, hubiese conocido lo que me iban a evaluar, si no, no hubiese estado todo ese tiempo con el estómago apretado, con los nervios, ¿no es cierto?, con que me van a castigar, porque lamentablemente la evaluación pasa a ser una instancia de poder que tienen los profesores frente a los estudiantes. Y la idea de la evaluación es que nosotros podamos ver, ¿no es cierto?, aportar en el proceso de aprendizaje y no castigarlo, que también a nosotros nos suelen hacer. Hoy día los profesores que estamos en el sistema, que nos estamos evaluando bajo la carrera docente, es un medio de castigo también. También nos castigan, porque si no nos va bien, el sueldo no es bueno, podemos quedar a disposición, etc. Y eso se puede complementar con la entrega cuando tienes que transformar el nivel de logro a calificación, se le entrega una pauta desglosada de cuáles fueron los ítems en donde se equivocó y cuáles fueron los elementos de la rúbrica que no fueron cumplidos. Exacto, y los sí. alumnos no reclaman. Y hay que Exacto, entregarla antes de la evaluación. Ellos tienen que conocerla antes de la aplicación de la evaluación. exactamente, como dice la profesora Tilma, y eso se da porque nosotros tenemos en presencia de una rúbrica descriptiva, porque la rúbrica, mientras más descriptiva, menos problemas hay para, ¿no es cierto?, que nuestros estudiantes nos digan otras cosas. Evelyn, ¿alguna otra observación? No. Ya, avanzamos entonces, qué bueno. Requiere más tiempo, es lo mismo, que tiene más Perfecto. complejidad, En la redacción, sí, más esos puntos. requiere más tiempo y hay que planificarla, entonces eso conlleva otro tipo de Más tiempo, tiempo adicional. y tiempo nos falta. Tiempo nos falta, siempre estamos escasos de tiempo. Seguimos entonces avanzando. Hablamos entonces de estos instrumentos, ¿verdad? Y ahora nos vamos a centrar un poquito en la rúbrica. Ya vamos a ya abordar más el tema de la rúbrica. Y como dice acá, voy a correr por este lado de acá.
Acá lo que nosotros hablamos de la rúbrica, primero que todo, es que decir que son herramientas de puntuación, ¿ya? Puntuación explícita. ¿Por qué? Porque yo tengo que definir con claridad, como dice ahí, los criterios, ¿no es cierto?, que yo espero que mis estudiantes puedan evidenciar en el producto que les estoy solicitando. Las rúbricas también, también nos permiten a nosotros hacer una descripción del desempeño de los estudiantes. Nos permiten explicitar, ¿no es cierto?, los niveles de desempeño frente a una tarea, distinguir las diferentes dimensiones del aprendizaje que yo voy a evaluar, nos permite recopilar información para una retroalimentación y reflexión oportuna, ¿no es cierto? Son fáciles de usar y explicar, deben ser coherentes con el objetivo educativo y, como dice ahí, apropiadas ante el nivel de desarrollo de los estudiantes. Y por último, nos permite establecer con términos, se permiten establecer, ¿no es cierto?, esta descripción con términos claros. Yo me voy a disculpar un poquito, pero andan mis hijas corriendo por ahí, si es que se escuchan el ruido de bebé. Pero es parte de la pega que se hace ahora en modalidad de distancia, uno tiene que combinar el trabajo con la casa. Eso frente entonces a ciertas características de las rúbricas. Tenemos dos tipos de rúbricas. Una que es la rúbrica holística, que es esta que se encuentra en la parte izquierda, ¿ya? Que es fácil de construir, ¿ya? Yo voy describiendo los niveles de logro, ¿ya? Pero la diferencia con la rúbrica analítica, que, ¿cómo se llama?, no me identifica muy bien aquellos elementos que los estudiantes están careciendo de la actividad. Ya, como dice ahí, realiza una evaluación integral del desempeño del estudiante sin determinar los componentes del proceso o tema que voy a evaluar. Cada nivel se define claramente para que los estudiantes identifiquen lo que significa y, por un lado, que es bastante bueno, demanda menos tiempo. Sin embargo, no permite que los estudiantes identifiquen cuál es el nivel de logro de la actividad, ¿ya? Por otro lado, tenemos la rúbrica analítica, que es esta que está acá a la derecha, y esta se va a descomponer en criterios y niveles de logro, ¿ya? El criterio se tiene que descomponer en niveles de logro. Como dice ahí, es excelente para retroalimentar a los estudiantes y es la que más se utiliza generalmente en las prácticas educativas y la conocemos como las rúbricas, ¿ya? Frente a esta rúbrica tenemos tres elementos importantes que nunca debemos olvidar y tenemos que considerar siempre para la construcción de una rúbrica. El primero de ellos son los criterios de evaluación, ¿ya? Y los criterios de evaluación lo que nos permite a nosotros es poder evaluar la calidad del trabajo de nuestro estudiante y en esos criterios yo tengo que reflejar los procesos y aquellos aspectos importantes de la tarea específica que le estoy pidiendo a mi estudiante. Tenemos por otro lado los descriptores de calidad, ¿no es cierto?, que es la descripción detallada de aquello que los estudiantes deben realizar. Y estos son los indicadores de la evaluación, ¿no?, o los indicadores de criterio en este caso. Y deben proporcionar a su vez retroalimentación a los estudiantes. Y por último, la escala de evaluación que se puede considerar entre 4 o más niveles, ¿ya? Eso, la escala de evaluación hace referencia a los niveles, a los indicadores de logro, ¿ya? Se recomienda siempre que podamos utilizar números pares para evitar la tendencia central, ¿ya? Y no menos que 3, ¿ya? Ni más allá de 7, ¿ya? Porque si no complica mucho después poder discriminar la diferencia o el paso entre un nivel y el otro. Porque esto siempre ocurre, que la gente quiere colocar más indicadores o quiere colocar 5 y tú recomiendas 4 o se recomienda la literatura 4. ¿Lo puedes volver a explicar? Sí, a ver, bueno, más adelante igual lo voy a retomar, porque son elementos centrales que estoy mencionando, pero después voy a dar algunas consideraciones técnicas, ¿ya? Para que ahí me voy a tener un poquito más, ¿ya? Entonces, estos tres elementos tienen que estar presentes. Los criterios, el descriptor de la calidad, que se va a traducir en la redacción del nivel de logro o en indicadores, y la escala de evaluación, ¿no es cierto?, que puede, como dice ahí, considerarse 4 o más niveles, ¿ya? ¿Cuáles son las características de los indicadores? ¿Ya? Que es lo que generalmente complica mucho. Primero que los indicadores, que son descripción de este criterio que se establecen en niveles de logro,
Tienen que ser congruentes con la naturaleza de la descripción, en este caso la disciplina en la que yo estoy trabajando, la habilidad, la destreza o la competencia que yo pretendo que mis estudiantes puedan desarrollar. Se tiene que redactar siempre de forma clara, precisa y comprensible. Esto quiere decir, ¿ya?, que tiene que redactarse en tercera persona del presente simple, ¿ya? Tiene que proporcionar información relevante y significativa acerca de la realidad educativa. Tiene, por otro lado, que ser observable y medible. Toda rúbrica sí o sí tiene que cumplir con estas dos características de observable y medible, ¿ya? Y, número 5, por última característica, comprender un aspecto único por observar según el mismo indicador. Es decir, si yo tengo un criterio que establezco, como por ejemplo, redacción, ortografía, por ejemplo, ortografía, no puedo mezclar la ortografía, ese indicador, con, por ejemplo, con ausencia o presencia de, por ejemplo, de conectores, ¿ya? Si yo voy a evaluar la ortografía, ese indicador tiene que ser netamente evaluar la ortografía, ¿ya? Eugenio, hay una pregunta. Alejandra dice, pensando en los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿las rúbricas se adaptan a las características específicas de...? Sí, sí. Las rúbricas se adaptan a las características porque un elemento central de la rúbrica es evaluar el contexto. Y las rúbricas no solamente evalúan conocimiento, contenidos declarativos, sino que también puedes evaluar procedimientos, puedes evaluar actitudes. Y obviamente uno va a evaluar, ¿no es cierto?, aquellos que le enseñó. Entonces, si tenemos, ¿cómo se llama?, alumnos con necesidad educativa especial en nuestra sala, y nosotros de una manera determinada, esa evaluación de esa situación está también incorporada en la rúbrica. ¿Sí, Evelyn? ¿Alguna otra pregunta? Vamos bien, vamos bien. Ya, perfecto. No hay otra pregunta. Ya. Ahora, estas son las consideraciones técnicas y aquí nos vamos a detener un poquito en el tema de que me decían de los niveles de logro, ¿no es cierto?, y la cantidad que se recomienda y que recomienda la literatura. Primero, vamos a hablar de los criterios, ¿ya? El número de criterios. Los criterios hacen referencia, ¿no es cierto?, al número y tipo de criterios. Tienen que siempre elegir dimensiones que son importantes, esenciales e independientes entre sí. Por ejemplo, voy a evaluar contenido, voy a evaluar procedimiento y puedo evaluar también una actitud, ¿ya? O puedo evaluar, por ejemplo, el contenido sobre la célula, pero también voy a evaluar, por ejemplo, la fecha de entrega, voy a evaluar también dentro de la rúbrica, por ejemplo, La presentación. la presentación, ya, por eso que dice que tienen que ser dimensiones, ¿no es cierto?, importantes e independientes, ¿ya? Pueden ser dimensiones amplias, ¿ya? A eso también se refiere, que yo puedo hablar todo lo que yo quiera, ¿ya? Cuando yo estoy frente a una prueba escrita, yo no puedo evaluar, por ejemplo, en una prueba escrita la responsabilidad. No puedo. No puedo, por ejemplo, dentro de una prueba escrita evaluar la participación, ¿ya? Por otro lado, tiene que incluir demasiadas dimensiones, también dificulta su uso, por lo tanto también no dice cuántas, la literatura no nos dice cuántos criterios es el mínimo y cuánto es el máximo, ¿ya? Eso va a depender de aquello que nosotros queramos evaluar, ¿ya? Respecto Hay de una los... pregunta, Eugenio. Dígame. Perdón, hay una pregunta, perdón, dice, ¿la fecha de entrega es Ajá. evaluable o no? Por supuesto, porque ahí está evaluando la responsabilidad. Sí. Entonces, en este De todas caso, maneras. sería Es una actitud, sí, actitudinal. Por eso que se dice que yo puedo evaluar los procedimientos, los conocimientos y las actitudes. Ahora, no se recomienda solamente evaluar actitudes, porque también a veces la actitud es un poco subjetivo, ya lo valórico también es subjetivo para las personas. Lo que es importante para mí no siempre para otra persona es importante. Ya por eso se recomienda, ¿no es cierto?, mezclarla e incorporar también otras dimensiones. Luego de eso nos encontramos con el número de niveles, y el número de niveles hace referencia también a los niveles de logro, a los indicadores del criterio.
Por un lado dice que tienen que demostrar un progreso académico continuo, ¿ya? Es decir, que parta desde la nada o casi nada hasta un dominio parcial o un dominio completo, ¿ya? Yo voy generando niveles, ¿no es cierto?, del conocimiento. Por otro lado, mientras más difícil tenga, mientras más niveles tenga, es decir, mientras más indicadores posea, siempre va a ser difícil de evaluar, porque como dice ahí, va a ser difícil que yo pueda discriminar, ¿no es cierto?, el paso de un nivel a otro. Y por el otro lado, también pocos niveles nos va a permitir discriminar esas diferencias significativas que se da entre un desempeño de un producto que le estoy yo evaluando a un estudiante. Y se aconseja, como dice ahí, utilizar números pares de niveles y para evitar la tendencia central. La tendencia central se refiere, ¿no es cierto?, a que todos se acumulan en el centro. Y a veces el centro, hay centro puede más tirado para lo negativo que para lo positivo, ¿ya? Entonces también por eso se pide, ¿no es cierto?, y se recomienda que sean números pares. Ahora personalmente yo recomiendo, y yo así lo hago, yo genero 3 niveles, ¿verdad? Pongo, por ejemplo, aceptar, inaceptable, ejemplar, o excelente, bueno por mejorar, y agrego un cuarto que pongo el no evaluable. ¿Y por qué pongo el no evaluable? Porque a veces dentro de un trabajo nos está pidiendo un elemento, ¿no es cierto?, a un estudiante, y ese elemento no está. Y si ese elemento no está, no se puede evaluar, pues no le puedo asignar un puntaje. Porque también las rúbricas también son elementos, son instrumentos que apuntan a una evaluación sumativa, ¿ya? Y generalmente nosotros las trabajamos con puntaje. Entonces yo pongo ¿sí? Hay una pregunta, o por lo menos es una afirmación. Aquí Paola dice que este año, a raíz de lo que estábamos conversando, de evaluar la actitud, dice que se recomendó, en el colegio no evaluar la fecha de... La fecha, claro, no es que ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo porque pues, la rúbrica no solamente la estamos utilizando en situación de pandemia, sino que cuando entremos, ¿no es cierto?, al ejercicio mismo. Pero hay otros niveles, hay otros elementos de lo actitudinal que yo puedo, por ejemplo, evaluar. Puedo evaluar, no sé, la participación. Ahora también, dentro de todo, nosotros igual le damos fechas de entrega a nuestros estudiantes, incluso en pandemia. Yo, por ejemplo, en mi escuela, estamos trabajando con equipos de aula y hacemos los trabajos integrados, y dentro de la rúbrica nosotros igual incorporamos el tiempo, ¿ya? Porque no puedo, por ejemplo, evaluar a un estudiante que sí se dio el tiempo, fue responsable de entregar en el tiempo oportuno, y otro que entregó, no sé, 2 días después, 3 días, una semana después, no lo puedo evaluar de la misma manera, ¿ya? Pero yo siempre insisto y apunto a esto, a que si uno tiene que seguir los reglamentos de la escuela igual, ¿ya? A veces la escuela lo pide y lamentablemente son los jefes, y a veces hay que hacerlo, pero sí se puede evaluar la responsabilidad, ¿ya? Frente a los ejemplos de categorización de nivel de logro, que son otra consideración técnica, tenemos estos ejemplos. ¿Cómo los podemos categorizar? Como inaceptable, aceptable, ejemplar. Estos son ejemplos, hay muchos más. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no es cierto? Satisfactorio, básico, insatisfactorio, altamente satisfactorio, inadecuado, adecuado, destacado, excepcional. Yo, por ejemplo, trabajo con el excelente, el bueno, el por mejorar y el ausencia, o no evaluable también le pongo. Ahí, Eugenio, algo en lo no evaluable o no observable, preguntan por interno, no es que no se pueda evaluar, sino que más bien no está presente. O sea, eso también te da insumos para poder generar algún remedial, ¿cómo se llama en la escuela? Exacto, sí. Sí, por eso yo lo pongo, porque como no hay nada, porque la descripción que yo utilizo es no evaluable. Ya, ese es el nombre de la categoría que yo les doy al nivel, no evaluable. Y en la descripción yo pongo ausencia de, por ejemplo, título, ausencia de imagen, por ejemplo, ausencia de exposición. ¿Ya? Entonces yo describo, pero yo pongo como nombre del nivel, pongo no evaluable. Y no lo estoy evaluando, ¿por qué? Porque ese elemento precisamente el estudiante no lo presentó y no le puedo asignar un puntaje. También, perdón, ¿puedo intervenir? Sí. En lugar de poner insatisfactorio, cuando es en el proceso de evaluación, se puede colocar por mejorar, por lograr. Exacto, yo eso también utilizo. Yo pongo en vez del insatisfactorio.
por el ejemplo, por mejorar. insatisfactorio crea un poco de desazón en el estudiante. Entonces, Exacto. a lo mejor tiene que lograrlo, falta por lograrlo, no lo ha adquirido. Exactamente, sí, la profesora dio con un punto claro, porque también hay que tener un lenguaje dentro de ello, igual la rúbrica es bastante amigable. Nosotros no queremos tampoco pillar al estudiante ni crucificarlo, sino que queremos que él entienda, ¿no es cierto?, que esto es un proceso formativo, que estamos apoyando, avanzando con ello. Solamente son ejemplos de nivel de identificación de los niveles. Como les dice la profesora, yo en mi rúbrica yo pongo por mejorar, ya en el nivel, y el otro el ausencia de o no evaluable. Dos consideraciones técnicas más es que vamos a ver la descripción de los atributos, es decir, cómo se tienen que describir los niveles de logro. Primero hay que utilizar un lenguaje descriptivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque así no generamos ambigüedades frente a lo que nosotros estamos solicitando. Hay que evitar, no dice que no se deba hacer, sino que se tiene que evitar el lenguaje comparativo, promedio, poco, mucho, ¿ya? Y por último, dice ahí, en los niveles más pobres de desempeño hay que evitar el lenguaje negativo. Muchas veces me he visto y me he topado con muchas rúbricas en donde el último nivel, el más pobre de todos, le ponen no presenta, no, entonces yo evito eso y yo le pongo ausencia, ¿ya? Por eso pongo no evaluable, porque no le estoy diciendo que no, le estoy diciendo que hay ausencia de eso, por lo tanto también le estoy dando en esa instancia la posibilidad de que lo mejore, ¿ya? Y por último, el grado de generalización de la rúbrica tienen que ser genéricas, ¿no es cierto? Porque de esa manera nos permite a nosotros presentar un desempeño más estandarizado, ¿ya? Más generalizado de lo que nosotros estamos solicitando. ¿Hasta ahí alguna duda de esas consideraciones técnicas? No, solo que lo interesante que menciona Alejandra, que bueno el comentario también que aportó la profesora, porque el lenguaje siempre crea realidad, entonces Sí. el minuto que es más bien punitivo o el estudiante se frustra, también eso afecta la emocionalidad para avanzar. Como Alejandra trabaja con niños con necesidades educativas especiales por profesión, entonces hace esa aseveración. Exacto, sí. Por eso le digo, son ejemplos que se dan, ya yo en esos ejemplos que mostré, hay varios, podría haber puesto una lista innumerable, pero son algunos que se usan y ahí obviamente cada profesor está es libre de identificar esos niveles de la manera o con el lenguaje más apropiado, ¿ya? Como les digo, y como decía la profesora anteriormente, por ejemplo, yo no pongo el insatisfactorio, yo pongo por mejorar, ¿ya? En la rúbrica yo siempre pongo el por mejorar porque le estoy diciendo que hay algo, pero pero también, si bien hay algo que está, pero ese algo le falta otro elemento para que sea lo que se está solicitando. Y lo otro es que, por último, en el grado de la generalidad de la rúbrica, tienen que ser específicas para el área disciplinar o las tareas acotadas también hay que tener ojo con eso. De repente hay profesores que redactan o escriben rúbricas muy extensas y eso también a la larga lo que hace es dificultar la evaluación, ¿ya? Porque el proceso se hace más tedioso. Sí. Aquí quiero acotar algo, Eugenio, si me permites. ¿Sí? En los países anglo o europeos, las rúbricas son súper concretas, no le dan tantas vueltas, son precisas. Yo creo que nosotros caemos en ese juego de palabras más palabras, como para poner todo en uno. Queremos evaluar mucho, abarcar demasiado en la evaluación. Quizá eso también no dice relación con el objetivo de aprendizaje planteado de pronto, y ahí están las dificultades al momento de la evaluación docente también. Puede ser, y además que lo otro que tenemos alguna situación también, yo creo que más que nada tiene que ver con una cuestión más de nosotros como de gremio, de profesión, es que nosotros igual siempre estamos validando y le creemos a la persona que tiene más lenguaje técnico. Entonces creemos que mientras más lenguaje técnico que utilice la persona, tiene mayor conocimiento, y a veces no es así.
Entonces, por eso se dice que tiene que ser un lenguaje descriptivo que describa, ya tiene que describir el nivel, ¿ya? Y la descripción, mientras más genérica sea, mientras más clara, va a ser mejor. Preciso y simple. Exacto. Ya, ¿cuáles son los pasos para diseñar una rúbrica? ¿En qué me tengo que yo primero considerar? Tengo que identificar, ¿no es cierto?, qué es aquello que yo deseo evaluar. ¿Qué voy a evaluar? ¿Voy a evaluar un conocimiento? ¿Voy a evaluar un procedimiento? ¿Voy a evaluar una actitud? ¿O voy a evaluar todos estos elementos? Porque puedo también, una rúbrica también puede considerar los 3 elementos, ¿ya? Pero a veces solamente nos centramos en el conocimiento o en el procedimiento, en la actitud, pero tengo que identificar qué es lo que voy a evaluar, ¿ya? Luego que ya tengo identificado aquello que voy a evaluar, debo identificar el agente, ¿ya? Y el propósito, es decir, ¿quién va a evaluar? ¿Se van a evaluar entre ellos? ¿Va a ser una coevaluación? ¿Va a ser una autoevaluación? ¿O va a ser una heteroevaluación? ¿Ya? Entonces, debo identificar el agente y el propósito. Por otro lado, tengo que identificar o seleccionar la técnica o la estrategia que voy a evaluar. Por ejemplo, voy a evaluar un foro, voy a evaluar una exposición, voy a evaluar una infografía, voy a evaluar un Ladbook, ¿ya? Cuando ya identifiqué las técnicas o la estrategia, me tengo que ir a la parte un poco administrativa, ¿ya? Y tiene que ir sí o sí los aspectos administrativos, como por ejemplo el nombre de la escuela, la asignatura, el curso, el nombre del profesor, el objetivo de aprendizaje. Esa es la parte administrativa que tiene que ir. Tengo ya anotada la parte administrativa, ¿no es cierto?, estos datos. Tengo que establecer instrucciones claras, ¿no es cierto?, que den, ¿no es cierto?, a nuestro estudiante la mayor claridad para realizar esta actividad. Y esas instrucciones siempre tienen que ser claras y breves, como dice ahí, con un lenguaje sencillo, directo, con frases cortas, ¿no es cierto? Y otro elemento que es fundamental es planificar las instrucciones para así no irse o perderse un poco los pasos, ¿ya? ¿Qué es lo que le voy a pedir primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, etcétera? Una vez que ya tengo establecidas las instrucciones, voy a establecer los criterios específicos de la evaluación. Y estos criterios, ¿no es cierto?, tienen que ver con la condición en la cual yo voy a evaluar la calidad del trabajo de los estudiantes, ¿ya? ¿Cuál va a ser la calidad, por ejemplo, del proceso que le voy a pedir? ¿Cuál va a ser la calidad del concepto, las instrucciones? Una vez que ya tengo establecidos los criterios, voy a determinar los niveles de desarrollo, ¿no es cierto?, del conocimiento, es decir, los niveles de logro, y lo voy a escribir como excelente, bueno, regular, por mejorar, insatisfactorio, nivel 1, nivel 2. Ahí yo tengo que determinar cuál es la forma, ¿no es cierto?, en que voy a identificar estos niveles de logro. Y por último, tengo que describir los indicadores o niveles de desempeño. Y siempre, siempre, siempre se tienen que redactar bajo 3 elementos: el verbo, el contenido y la condición. Recuerden que el verbo siempre es en tercera persona del presente simple. Evelina, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, yo quisiera aportar algo. No, sé. Profesora, adelante, ¿no? Por ejemplo, una forma de entender claramente lo que es un indicador es precisar que el indicador apunta a la evidencia, es una evidencia, es la prueba concreta de lo que se ha logrado en el aprendizaje, sea actitudinal, procedimental o conceptual, no importa, pero es como la prueba que tiene el abogado para inculpar a otro, ¿no? Es la evidencia. Por ejemplo, en un texto escrito, en la ortografía, ya quiero medir, en un criterio tengo la ortografía formal, ya, de la RAE, ya. Y digo, tantos errores tiene, por ejemplo, tiene 3 errores, tiene 5 errores, tengo 4 errores, o ningún error. O sea, los niveles los voy a categorizar de acuerdo al número de errores no se habla ahora de faltas ni de errores, sino de incurrir en el uso de la puntuación, la literación o de la acentuación. La ausencia
de ese elemento para la evaluación, como decía. Yo creo que por allí va. Exacto. Como bien dice la profesora Tilma, tiene que ver un poco con esto que hablábamos del lenguaje descriptivo, ¿ya? Porque en cada nivel tiene que describir con precisión lo que yo voy a pedir, ¿ya? Y como dice ella, ese ejemplo fue bastante bueno, el tema de qué es la evidencia. Yo te estoy categorizando en este nivel porque se pidió esto y aquí falta algo. Esto es lo que te faltó para poder avanzar al otro nivel. Así es que muy buen ejemplo. Muchas gracias, profesora. No, qué bien. Ya, aquí tenemos entonces los tres elementos de los indicadores. Ya, ¿cómo yo los redacto? Una acción, un contenido, ¿no es cierto? Y una condición. La acción, ¿no es cierto?, hace relación al verbo, ¿ya? El verbo se tiene que redactar, como dijimos, en tercera persona del presente simple. El contenido, ¿qué voy a evaluar? ¿Ya? Voy a evaluar un concepto, voy a evaluar un procedimiento o voy a evaluar una actitud. Y por último, la condición, el cómo lo debe hacer, ¿ya? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Dónde lo debe hacer? ¿O cómo debe realizar esta acción que yo le estoy pidiendo, ¿ya? Y en esta parte nosotros tenemos que considerar entonces los lineamientos, ¿no es cierto?, el contexto, y apuntar entonces a la cantidad o a la calidad de lo que yo le estoy pidiendo al estudiante realizar. Entonces recordemos siempre que hablamos de una acción, un contenido y una condición. Y finalmente, ya con esto estamos llegando al fin de estas consideraciones, estos tips para redactar rúbricas. ¿Para qué me sirve una rúbrica? Para evaluar proceso y producto, para evaluación formativa y sumativa, para compartir expectativas con los estudiantes, disminuir la subjetividad de la evaluación. Y aquí es un punto importante porque a veces, por ejemplo, hay elementos cuando nosotros no tenemos la rúbrica, no estamos, de repente hay respuestas de nuestros estudiantes que son muy buenas, que abarcaron más, y hay otras respuestas de los estudiantes que son buenas, ¿ya? Y les consideramos los dos el mismo puntaje. Entonces, eso también es importante, ¿ya? Evitar esta subjetividad, ¿ya? Evaluar habilidades de diversos niveles taxonómicos, evaluar exposiciones orales, individuales o grupales, facilitar la retroalimentación, comparar el desempeño en función de diversos criterios y estándares, y, como dice al final, ¿no es cierto?, evaluar una amplia gama de aprendizaje y desempeño en los ámbitos cognitivos y procedimentales. ¿Y para qué no me sirve? Por ejemplo, para evaluar grandes cantidades de información y solamente evaluar conceptos, ¿no es cierto?, conocimientos conceptuales que son muy específicos o muy acotados. ¿Ya? Me gustaría que pudiésemos hacer, por en honor al tiempo, un ejercicio, ¿ya?, de poder redactar un criterio de una disertación y para que podamos entre todos construirlo y ver la dificultad o aquellos elementos que están presentes. Sí, yo creo que sería interesante que fuéramos opinando, aunque fueran colocando ahí algunos criterios. Podríamos, que todo el mundo Claro, disertaciones. todos me evaluó alguna disertación. Entonces, por ejemplo, si quisiera evaluar la disertación, por ejemplo, ¿qué evaluaría? Podríamos, un criterio. Pueden escribirlo también en el chat o puede también verbalizarlo también, no hay problema. Manejo de contenido. Ya, el contenido. Vamos primero al contenido. El contenido. ¿Qué otro criterio yo podría evaluar? La síntesis. Perfecto. Pablo dice, perdón, profesora, claridad del mensaje. ¿Otro? Estamos tirando, ¿cómo se llama? La dicción. La dicción y proyección de la voz. Porque es comunicación oral. Alejandra dice, uso adecuado del lenguaje. Ya, y nos vamos a quedar con este último, uso adecuado del lenguaje. Perfecto.
¿Ya? Ya vimos, por ejemplo, establecimos ciertos criterios, nos pusimos de acuerdo que en esta actividad de disertación de un curso X, ¿no es cierto?, vamos a evaluar estos criterios que podrían haber muchos más. Se dan cuenta que de la nada aparecen 1, 2, 3, 4, 5, y muy probablemente aparezcan muchos más, ¿sí? ¿Cuál de ellos También desea? aquí, perdón, aquí también se tiene que evaluar si va a ser una presentación con un PPT, por ejemplo, la calidad de la presentación audiovisual. Exacto, entonces podríamos incorporar otro criterio, que podría ser, por ejemplo, el material de apoyo, Claro. ¿cierto? O, Otro material de apoyo. o recurso utilizado. Material de apoyo o recurso utilizado. ¿Ya? Se dan cuenta que no es difícil establecer criterios porque los criterios, ¿no es cierto?, son elementos que yo voy a evaluar de nuestros estudiantes respecto de una actividad X. En estos momentos, esos son los criterios que yo voy a establecer. Y no son tan difíciles de establecerlos porque uno tiene como bastante claridad sobre lo que uno va a evaluar. ¿Qué es lo que complica? Complica la redacción. ¿Cómo yo todos estos elementos, estos criterios, los puedo desagregar? ¿Ya? Entonces, elijamos uno. ¿Cuál es el que quieren elegir? Nos podemos quedar con el contenido, la síntesis, la claridad, la dirección, dicción y proyección de la voz. Elijan uno. Nadie dice A nada ver, en el momentáneamente. lenguaje, Elige tú nomás, po. por ejemplo, el lenguaje adecuado es bastante vago, diría yo, muy amplio, Eso, ¿Sí? demasiado amplio. ¿Concuerdan con la ¿Con el Y ahí lenguaje? Perfecto. había que entonces ahí precisar a través de los indicadores. De los Exacto. indicadores Entonces nos queda... van a precisarse qué vamos a entender por lenguaje adecuado. Exacto, como bien dice la profesora. Vamos a trabajar entonces con este criterio. Lo vamos a tomar, lo vamos a dejar acá. Ya. Entonces vamos a trabajar con el lenguaje adecuado. Sobre el lenguaje adecuado, ¿cómo vamos a establecer estos niveles de logro? Vamos a ir, pues, primero establezcamos niveles, redactemos los indicadores. ¿Cómo se van a llamar esos indicadores? ¿Les parece que dejemos el excelente? Puede ser excelente, Sí, excelente. puede ser bueno, un nivel bueno, puede ser un nivel por mejorar, y puede ser, ¿no es cierto?, otro nivel acá, puede ser no evaluable. También. O puede ser competente o básico, puede ser también. Ahí ya tenemos algunos, ¿verdad? Ya. Podemos a estos niveles de logro darle algún puntaje también si quisiéramos esto que no fuera solamente formativo y fuera sumativo, y le podríamos decir entonces que el excelente va a tener 3 puntos, ¿verdad? El bueno va a tener 2. Eso facilita la escala de calificación. Exacto. Por eso que dice que son buenas para el procedimiento, ¿no es cierto? Y la evaluación sumativa. 1, ¿no es cierto? Y el no evaluable es 0. No le puedo asignar puntaje porque si se dejara solamente 3 y por mejorar le estoy dando al estudiante igual una nota y yo quiero que él avance. Entonces yo le pongo el no evaluable, ¿ya? Entonces, vamos por el excelente. Necesitamos un verbo. ¿Cuál es la acción que vamos a pedirle? ¿Qué tiene que hacer? Aquí podemos utilizar los niveles taxonómicos. Puede ser Marzano, puede ser Bloom, el que más ustedes ocupen. Para un nivel excelente, y el verbo siempre se tiene que repetir por si acaso. ¿Cuál sería el verbo que utilizaríamos? Producen un texto escrito. Ahí el producir está en el crear, en el último nivel taxonómico de Bloom, por ejemplo. Exacto, pero si estamos hablando de uso adecuado del lenguaje, ¿lo estamos hablando en lenguaje escrito o lenguaje verbal? Ya, ahí tenemos que precisar, pero tú.
Si es una Si es disertación, hablemos del lenguaje verbal. 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 Oral. Oral, perfecto. Oral. Lenguaje oral. Ya, dentro del lenguaje oral, entonces, ¿cuál sería el verbo que vamos a utilizar? Tiene que ser verbo evaluable. ¿Expresa? Sí, hay uno, la profesora dice expresan. Ya. Acuérdense que vamos a ocupar el expresa y dijimos que era en tercera persona del presente simple, entonces tiene que decir expresa. ¿Ya? Expresa. Ese es el verbo que yo voy a utilizar. Y ese verbo se va a repetir en todos. Expresa su enunciado en un lenguaje formal, por ejemplo. Ya. Tenemos el verbo. Ahora el contenido. Como dice la profesora, expresa ¿qué cosa? ¿Qué va a expresar en el lenguaje? Expresa, dije recién, se me olvidó. Expresa el contenido mediante el lenguaje formal. El contenido conceptual. Contenido conceptual. Ese sería el contenido, ¿no es cierto? Los conceptos. ¿Ya? Porque tiene que conocer el registro formal y el registro informal. Ya. Y la acción. Ahí vendría lo que dijimos de una manera, de manera formal, sin uso de muletillas. ¿Cuál sería la acción? Expresa, ¿no es cierto? El contenido, no sé, pues, solicitado puede ser, pero faltaría la acción. ¿De qué manera lo tiene que hacer? ¿O bajo qué condición? Yo creo que aquí es más que la muletilla, es tal vez la fluidez, ¿no? La fluidez con que se expresa. Acá una profesora dice el lenguaje formal, otra profesora dice de manera formal y respetuosa, pero Pablo dice la condición, el lenguaje formal. Ya, ahí estaríamos. Yo ocupo siempre esta cosita y de ahí yo voy eliminando para poder redactar. Como que esto me ayuda bastante para... Ya, entonces expresa, ¿no es cierto? Ahí empiezo como a utilizar algunos conectores, ¿no es cierto? O preposiciones, palabras, expresa el contenido conceptual solicitado. Estamos hablando de contenido conceptual porque no definimos, ¿no es cierto? Específicamente qué contenido vamos a abordar. Estamos haciendo los genéricos. También puede ser, expresa un discurso coherente y cohesivo. Perfecto. Expresa el contenido conceptual solicitado de manera fluida. Coherente, de manera Fluida, coherente, ¿no? coherente y respetuosa puede ser. No, es que no podemos mezclar, no estoy de acuerdo. Es un ejercicio. Después podemos ver si es que está bien o está mal, porque tenemos que hacer después el paso. Si hay otro que me pueda aportar también para que tengamos esta como conversación, la profesora dice que no le parece el coherente. Podemos sacarlo. O sea, coherencia sí. Tenemos que Es que establecer. poner la coherencia con el respeto no lo encuentro. A eso me refería. Perfecto, sí, lo podemos sacar. Que sí, la coherencia tiene que ver con el uso del lenguaje adecuado. Expresa el contenido conceptual solicitado de manera fluida, puede ser fluida, coherente, fluida, Y coherente. el volumen, que hay niños que hablan muy despacito igual, como que no se escucha bien. ¿Cómo poder clasificar el volumen de voz dentro del uso adecuado del lenguaje? Ese la tendría que ir en la... proyección de la voz se llama.
Claro, pero eso tendría que ir en la dicción y proyección de Eso, campo. ese. Pero eso Pero en este caso estamos haciendo Lenguaje referencia oral. en este criterio al uso adecuado del lenguaje oral. Así que sea, por ejemplo, que maneje el contenido de Ah, manera ya, fluida, ¿verdad? Coherente, sin, puede ser sin muletillas, sin usar un lenguaje Cacofonías. técnico, un lenguaje formal. Expresa el contenido conceptual solicitado de manera fluida, coherente. ¿Alguna otra opción? eh, Dominio del contenido también, que esté posicionado de lo que está hablando. Ya, pero eso estaría dentro del manejo del contenido. Del contenido, siempre. Claro, En nosotros eso estamos hablando, este criterio solamente está referido a la expresión oral, al lenguaje oral. Perdón, sí, sí, tienes razón. Expresa entonces el contenido conceptual solicitado de manera fluida, coherente y puede ser Porque estamos hablando del lenguaje adecuado, ¿verdad? ¿sí? Léxico. Ya, de Con manera fluida, coherente. el léxico que tenga riqueza léxica, que demuestre un dominio léxico, ¿no? Acorde con la audiencia que tiene, que esté de acuerdo y con la formalidad de la presentación, que exige la presentación. Sí, me parece. Entonces sería, expresa el contenido conceptual solicitado de manera fluida, coherente y puede ser ahí a lo mejor haciendo referencia a un uso más técnico del concepto, de los contenidos, ¿Sí? no utilizando, por ejemplo, el lenguaje tan coloquial. Es que cuando se dice formal ya no puede ser coloquial. Claro, pero no está presente el formal acá. Ahí tendría que Expresa el poner contenido. formal. Ya, expresa Formal, el contenido fluido y conceptual coherente. solicitado de manera coherente y formal. Ya, Y formal. y O formal. Ahí formal estaríamos. primero podría yo, ¿no? Formal, Ya, sí, sí, no hay problema. fluido y coherente. Ya, formal, fluida y Coherente. perfecto. Ya, ahí estaríamos entonces con el excelente. ¿Estamos de acuerdo o habría alguna... habría algo que cambiarle? ¿Sí? ¿No? Ya, si el excelente... Ya, perfecto. Claro, precisa... Estoy leyendo el chat, porque la Evelyn se cayó. Dice que tiene muy mala conexión. Ya, expresa el contenido conceptual solicitado de manera formal, fluida y coherente. Ya, ahí estaríamos. Ese sería el excelente. El bueno. Acuérdense que esto es progresivo, ¿ya? También una vez me preguntaron si era como una ley que nosotros debiésemos poner como ir de lo más a lo menos, o de lo menos a lo más, ¿ya? No hay nada en la literatura que diga que tiene que ir, ¿no es cierto?, de más a menos, de menos a más, sino que va a depender del profesor. Por ejemplo, personas de parvularia, hemos conversado y ellas, por ejemplo, parten por lo menos para ir diciéndole al párvulo, ¿no es cierto?, que debiese llegar a un nivel, como que le demuestran, ¿no es cierto?, y le precisan hacia dónde tienen que llegar. ¿Ya? Entonces, no hay nada como claro en la literatura que nos diga que tiene que ir de más a menos o de menos a más. Eso va a quedar a En ese disposición del caso, profesor. ¿Sí? es descendente, o sea, parte con es ascendente, digamos. Y en el Este es, caso del otro claro, lado, este es descendente esto. Esta que estamos esto va haciendo ahora descendiendo. es Sí, descendente y sí, la otra es ascendente, porque exacto. va poco a poco adquiriendo
las habilidades. O sea, se van mostrando las fases. Pero en general se utiliza de derecha a izquierda, de lo más a lo menos. Exacto, aparte que uno siempre, con la lectura de derecha a izquierda, y uno ve, ¿no es cierto?, va viendo lo mejor que se va dando. Ahí va a depender de cada uno, ya eso es ya una disposición que tenga el profesor. Vamos con el siguiente, con el bueno. Expresa el contenido conceptual solicitado de manera formal, fluida y coherente. ¿Qué esperaríamos nosotros de nuestro estudiante en el nivel bueno? Expresan A menudo. Ya expresan el contenido conceptual solicitado. Podría ser, quizás a lo mejor le podríamos sacar lo formal, a lo mejor ellos no van a trabajar al tiro, claro. Y con lo que técnico. fluido y coherente. Claro, y quedaría como expresan el contenido, ¿no es cierto?, conceptual solicitado de manera, ¿no es cierto?, de manera fluida y coherente. Perfecto. Y lo otro, ya ahí tendríamos el bueno, y el por mejorar, ¿no es cierto? Acá lo que nosotros podríamos poner, yo igual, a mí me resulta más partir siempre por lo más, o sea, por el nivel más alto, el excelente, porque ahí voy quitando, desagregando, y ya a la larga digo, ay, con esto me quedo, porque ya con esto me siento satisfecho yo, profesor, que los estudiantes lograron. Y acá expresa el contenido conceptual solicitado de manera coherente, yo lo dejaría. Porque quizá a lo mejor hay una coherencia, pero no es fluido, a lo mejor se puede pausar en algunos ratos, puede a lo mejor con el nervio, ¿no es cierto?, tener algunas pausas largas. Yo dejaría acá de manera fluida. Ahora, permíteme, si en el caso de que nosotros siempre estuviéramos pensando en los tres elementos, podría ser que en el bueno dijera a menudo, utiliza o expresa, y en el otro puede decir a veces o pocas veces demuestra una expresión fluida, formal, coherente. Podría ser, pero ahí yo le haría la pregunta, porque ella no me está describiendo. ¿Qué vamos a entender por a veces o a menudo? A menudo es cuánto. Ese es el problema. Por eso el lenguaje es descriptivo. Si yo digo, lo puedo utilizar, es verdad, yo puedo utilizar el a menudo, pero tendría que es más preciso de esta manera. Sí, claro, pero también menudo va a ser, por ejemplo, no sé, 2 veces, 3 veces. ¿Ya? Ya, entonces aquí decimos, expresa el contenido conceptual solicitado de manera formal, fluida y coherente. El excelente. El bueno, expresa el contenido conceptual solicitado de manera fluida y coherente. El por mejorar, expresa el contenido conceptual solicitado de manera coherente. Y acá es donde yo les digo que el expresa yo no le pongo, no evaluable, porque no puedo evaluar, porque hay ausencia. ¿Ausencia de qué? De lenguaje, oral, de manera, le pongo ahí, manera formal, coma, fluida y coherente. Y quedaría mi criterio. Aquí ya tengo mi criterio. Utilicé, ¿no es cierto? Aquí estoy evaluando un elemento de un contenido específico, ¿verdad? Lo desagregué en niveles de logro. Utilicé, ¿no es cierto? Acá el verbo, ¿no es cierto? Y también utilicé el contenido procedimental y aquí la condición. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo puedo ir trabajando mis indicadores, ¿ya? La idea es que siempre el lenguaje sea descriptivo, porque de esa manera yo no le digo al estudiante y no queda nada ambiguo. Por eso hablamos que es un instrumento subjetivo, o sea, perdón, objetivo, ¿ya? Porque el estudiante sabe que, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que yo le voy a pedir? ¿Ya? Profesores, ¿hasta ahí alguna duda, alguna consulta sobre el tema? Evelyn me comenta que no está, si usted se lo cuenta, tiene muy mala señal, se cayó.
No sé si hay alguna consulta que podamos cerrar esto, con alguna inquietud, pregunta. Agradecer tu aporte, ha sido claro y sistemático en la exposición, y eso se agradece. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Aquí se dio un tema bastante, y yo agradezco, conversé delante con Evelyn, nos whatsappeamos. El aporte de la profesora Tilma, ella fue profesora de Evelyn, así que se agradece también porque tenemos acá una amplia mirada pedagógica de distintos grupos etarios, y eso es bastante bueno, ¿ya? Así que agradecer también a ustedes la participación, espero que les haya servido. Como dije, el objetivo era compartir tips, ¿ya? Porque, insisto, para los profesores no hay nada nuevo, la pedagogía no existe nada nuevo, solamente hay innovación. Por lo tanto, lo que yo le puedo ayudar a usted, lo que yo le puedo compartir es algo que lo hago con gusto, porque sé que en estos momentos lo necesitamos más que nunca. Así es que agradezco también su participación, el tiempo que tuvieron con nosotros, nos extendimos un poquito, ¿ya? Pero esa es la gracia, y por eso también hablamos y decimos con complejo, porque lleva un poco más tiempo redactarla, pero cuando ya nos ponemos de acuerdo, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo en cómo confeccionamos esta rúbrica, no queda duda de nada, ¿no es cierto? Todos ya entendemos qué vamos a evaluar, ¿no es cierto? Y cómo vamos a evaluar y qué le estamos pidiendo, así que eso, profesores, espero que la Fundación nos siga invitando, ¿no es cierto? Han hecho ya, si no me equivoco, este es el segundo, así es que espero que sigan aportándonos con herramientas para el ejercicio de nuestra práctica docente. Eso pues. ¿Tú puedes compartir con nosotros tu presentación Sí, yo le voy a enviar material el grabado? material. Eso. Sí, le voy a enviar el material a Evelyn, ya para que ella lo haga llegar a los correos, Que porque ella a tiene los el contacto de profesores usted. interesante, porque fuiste bastante claro y sistemático en la exposición. Entonces yo creo que les podría servir de guía para su trabajo, para continuar construyendo nuevas rúbricas. Sí, por supuesto, yo no tengo ningún problema en compartir mi material, porque como les digo, Muchas yo esto he sacado de los textos, de los libros que ocupo yo cuando hago ejercicio docente, porque les comenté yo al principio, yo trabajo también en una unidad de la Universidad Playa Ancha que hago acompañamiento docente, entonces estamos en esta área y es lo que me gusta, me apasiona, y también aprovecho también de poner en práctica en la escuela algunas cosas que voy implementando con ella, así que yo feliz de compartir con usted el material, y qué bueno que le haya gustado. Si fui muy rápido, me perdonarán. Muy bien. Una pregunta. Sí, pregunta. Aparte de Rubistar, ¿existe otra herramienta de internet como para buscar? Porque confeccionar es súper bueno porque finalmente se centra. Rubistar me muestra algunas posibilidades y yo tengo que escoger. ¿Pero existe alguna herramienta en internet para trabajar rúbricas? Sí, yo, bueno, al principio usé Corrubric, el Rubistar, pero no me gusta, después ya me empezó a gustar porque me entregaba todo hecho, entonces de repente yo necesitaba como ejercitar, porque te pedían en la escuela esto y esto, y Sí, si pues. uno quedaba como ahí, porque las rúbricas se hacen fáciles cuando uno las ejercita, las practica, ¿ya? Yo ocupo dos, que se llama Corrubric, ¿ya? El Corrubric está Rubrik. en la suite de Gmail, es gratuita, Corrubric. El Corrubric es buenísimo Ya. porque me permite, yo construyo la rúbrica, y de hecho puedo copiar si es que tengo una, sacar de internet, la copio, la adecuo, la contextualizo, ¿verdad? Y permite que mis estudiantes se evalúen, permite que entre ellos se evalúen, y permiten que el profesor evalúe. Entonces, cuando los estudiantes, esa rúbrica después se transforma en un Google Form, en un formulario de Google, los estudiantes lo responden y me va automáticamente entregando todos los datos. Yo no tengo que evaluar nada, no tengo que tabular nada, entrega todo hecho. Así que se los recomiendo, es buenísimo. Y el otro que es para redactar se llama el Quick Rubric, y son gratuitos. El Corrubric sí, uno tiene que tener un correo Gmail, ¿ya?
Si no lo tiene, Quick hágase uno. Rubric. Quick Rubric. Y el Super. co-rubric se llama el Gracias. otro. Sí, uno se llama Co-Rubric y el otro se llama Y Quick también Rubric. está asociado a Gmail, ¿no? No, el Quick Rubric no. El Ya. Co-Rubric El sí. co-rubric, sí. Sí. Ya. Esa es de la suite de Gmail. Ok. ¿Ya? Se los recomiendo, son muy buenos ambas. El último, ahí les dejé el link del Quick Rubric. Me permite, yo la redacto redacto la rúbrica, la creo ahí mismo y después me permite imprimirla. Ya me permite imprimir directamente, pero lo que yo hago, porque me la tengo con el formato de Quick Rubric, yo la guardo y luego yo la transformo, porque me la guardo en PDF, pero hay un truco súper fácil para convertir documentos de PDF, pasarlo a Word. Usted selecciona el documento Word que tiene, le pone abrir con, el botón derecho, abrir con, y le va a dar la opción de Word. Y usted le selecciona con Word y le abre el documento inmediatamente en Word. No tiene que ir a convertirlo a otro formato. Lo que pasa es que, y cuando yo lo bajo con el Quick Rubric, lo que hago yo es, después yo lo redacto, le voy dando todo el formato que yo necesito. ¿Ya? Así que esos dos yo los recomiendo, son muy buenos. Uno de la suite de Gmail, como le digo, y el otro es está en la red. Y ambos son gratuitos. ¿Ya? Así que eso de mi parte. Espero que les haya gustado y cualquier cosa también, si que necesitan alguna orientación, a través de Evelyn, no hay ningún problema, yo les puedo ayudar si necesitan algo sobre rúbrica o sobre evaluación. ¿Ya? Lo mismo también Eso, que ella nos profesores. mande Se la voy a los enviar ahora mismo los al links. correo. Ya, voy a enviar ahora mismo para que lo puedan obtener. ¿Ya? Eso, Ya. profesores, un excelente fin de semana, descansen, traten de Amén. Muchas desconectarse, que gracias. estamos ya en la parte final. Ha sido un año bastante complejo, pero vamos que podemos. Los profesores siempre sacamos adelante airoso nuestro trabajo. Así Así que es. eso pues.